Bueno, vamos a hablar con Guillermo Poch. Yo te decía, ¿no? O recién esto de que estamos hablando de la fórmula química de la Coca-Cola, en vez de estar hablando de los Pandora Papers, ¿no? Vamos a hablar con Guillermo Poch, que es contador público con posgrado en Finanzas y Derecho Tributario, a ver si nos puede decir y explicar qué son las famosas sociedades offshore, de las cuales en la Argentina no se habló en todos estos días, ni ahí. Se prefirió hablar de la ley de etiquetado frontal como si fuera una guerra. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Marcela Feudali te saluda. ¿Cómo andás, Marcela? ¿Todo bien? Todo bien, acá preocupada, ¿no? Porque hablamos de las cosas que no tenemos que hablar, perdemos horas, semanas, días enteros, pero de esto que deberíamos estar hablando no hablamos. Sí, en parte sí, coincido con vos, o sea. Es triste lo que nos pasa. Yo realmente, y más cuando pienso que la ley de etiquetado frontal tiene que ver con la salud de los argentinos, de prevenir, tener cuidado con este producto, etcétera, etcétera, que no le va a hacer daño a nadie, sino que va a sincerar un montón de cuestiones. Y cuando hablamos de gente que evade, no le ponemos el mismo énfasis. Yo no sé qué nos pasa realmente. No sé. Así es. No sé cómo tomar. Bueno, contame para qué sirve una sociedad offshore. A ver, yo puedo tener... Sí, o sea, primero de todo, para ponerlo en contexto y dar un manto de tranquilidad, muchas veces se usan, no necesariamente con fines, o sea, opuestos a espurios, la utilización de una sociedad que están como a veces se llaman paraísos fiscales. Y acá es algo que también está bueno recalcar, o sea, si la gente lo usa mucho es porque tiene beneficios, ¿sí? Entonces, si a vos te digo, tenés que hacer una sociedad en un país que te demanda 1 o 2 meses, un montón de formalidades, y vas a otro y te lo resuelve en una semana, ¿qué camino tomas? Entonces, eso también es una sociedad en un paraíso fiscal porque no tienen todos los cumplimientos. Que después la gente tribute lo que tiene que tributar o no tribute lo que debiera tributar, eso es otra cuestión. Decime una cosa, espera, vamos por partes. ¿Para qué se supone que yo podría necesitar una sociedad offshore? Una, porque querés tener un patrimonio en el exterior escindido tuyo y tenés la agilidad de hacer rápidamente una sociedad en un país, que después podés abrir una cuenta en otro país y el interponer esa sociedad no te genera costos fiscales. Después lo que tengas que tributar en Argentina, si lo declarás, vas a tributar lo que corresponde, y la ley argentina, vos declarándola, te hace reconocer cuando hay rentas derivadas, ponerle o sea, de lo que serían inversiones financieras, como que la sociedad ni existiese. O sea, una sociedad offshore no es sinónimo de evasión fiscal, lejos de eso. Pero yo, para sí, que la sociedad offshore no sea sospechosa, tengo que contar en mis declaraciones juradas de la República Argentina que yo tengo, por ejemplo, una empresa en Panamá. Totalmente. Vos declarás la sociedad en tu declaración jurada del impuesto a las ganancias y después del impuesto sobre los bienes personales como persona física, y vas a tributar lo que corresponde. O sea, eso es lo Claro, el tema es que acá no están están escondidas, están ocultas, Guillermo. A ver, hay situaciones que tampoco lo puede estar diciendo el fisco porque hay una norma que se llama secreto fiscal, en donde el fisco no pudiese decir la gente que salió indicada si la declaró o no la declaró. Sí, es verdad eso es verdad. Entonces, eso es una situación a tenerla en cuenta. Y después hay situaciones como los jugadores de fútbol que tal vez no están obligados a tributar en Argentina. Entonces, todas esas cuestiones... No, Di María no tendría que estar tributando en la Argentina, y eso es una realidad porque su ingreso pertenece al exterior. Y él ya perdió la residencia fiscal, muy seguramente él ya no es residente argentino desde hace tiempo, pero no conozco su situación fiscal. Claro. ¿Me seguís? O claro. sea, ahí... Ahora, cuando uno... sí. No, te pregunto esto porque Marcelo Figueras, por ejemplo, salió nombrado, que es el dueño del laboratorio Richmond, pero decían que lo tenía y como que estaba declarada. Él y había el dueño de otro laboratorio que hoy se ha hecho famoso por el tema de las vacunas. Hugo Sigman. Están informados, es como que tienen las sociedades, pero para saber si tributaron o no tributaron, tendrías que mirar la declaración jurada de él. No porque tenga una sociedad de esta naturaleza, de este tipo, es que están en definitiva evadiendo gravamen. Eso hay que entenderlo desde una postura
te digo, teórica. O sea, a mí me toca dar clases en la UBA vinculado a estos temas, y una cuestión es, tiene muchos propósitos. Vos querés establecer, ponerle una marca, y en un lugar donde fácilmente la podés estar registrando, y tal vez te vayas de Argentina y la radicás en otro país. O sea, siempre hay que ir viendo cuestiones que desde los tecnicismos te podés tener argumentos válidos. Ponele, en Argentina, hasta no hace mucho tiempo, vos no podías tener una sociedad con un único accionista. Hoy Argentina te lo permite, pero te agrega formalidades a cumplimentar. En otros países, como ser estos, vos armás una sociedad con un único accionista, y eso es un beneficio. Hay sociedades del exterior que fácilmente, en el caso del fallecimiento de su titular, las acciones las reciben y no tenés que hacer grandes acciones burocráticas para hacerte de las acciones. Entonces, todas esas cuestiones que dan agilidad en las inversiones, la gente las utiliza. ¿Me seguís? A ver, o sea, está muy bien. Sí. Déjame que te pregunte. ¿Y entonces por qué le dicen paraísos fiscales a estos lugares donde están las empresas offshore? Mira, en la definición de paraíso fiscal, desde un punto de vista técnico, se llaman países de bajo nula tributación. Ajá. Y nuestra ley del impuesto a las ganancias dice que cuando hay una sociedad que el impuesto a las ganancias de ese país es inferior al 60% de nuestra tasa, eso califica como una jurisdicción de bajo nula tributación. Es un nombre que tienen. O sea, y hay muchos regímenes. Uruguay tiene un régimen donde vos no tributás, que es de zona franca. Tributás cero si haces las actividades y tributás. O sea, es más usual de lo que uno a veces piensa. O sea, los que estamos involucrados en asesoramiento, en materia internacional, es una cuestión común y tiene muchos propósitos y loables la constitución de este tipo de sociedades. Ahora, el que no tributa, bueno, para eso está todo el régimen sancionatorio de las leyes fiscales. Ajá, o sea, yo ahora lo que correspondería, a ver si te entiendo bien, ¿no? Es que la AFIP verificase si esas personas que están mencionadas en los Pandora Papers como propietarios de sociedades offshore han tributado lo correspondiente en la Argentina o no. ¿Es claro, así? Totalmente, y tiene todas las potestades para hacerlo el fisco. De hecho, de estos paraísos fiscales, a partir de regímenes de información que estableció la OCDE, ¿viste? La Organización para el Desarrollo Económico, bueno, todo eso, ya la información, mucha de esta información la puede estar teniendo el fisco, ¿entendés? O sea, si lo declaró, no hay ningún inconveniente, y si no lo declaró, tenés todo el andamiaje legal para sancionarlo. Sí. O sea, yo sabía que, por ejemplo, yo no puedo decir fulano de tal no pagó los impuestos porque no sé, está considerado como un delito, ¿no? Esto lo sé porque lo hizo una periodista en la televisión y la llamaron como delito y tuvo que pedir disculpas. Claro, porque vos, o sea, y ningún funcionario del fisco puede decir, suponte, X persona no paga los impuestos. Hay algo que se llama secreto fiscal, en el cual los funcionarios no pueden suministrar información de los contribuyentes. Entonces esto hay que interpretarlo desde el lugar que, bueno, sí, aparecieron, ponele, los jugadores. Ahora la pregunta es, ¿son contribuyentes argentinos o no son contribuyentes argentinos? Y después, no ¿declararon o no declararon? Este programa estamos acompludados porque yo lo hago desde casa y mi perra ladra todo el tiempo. Dale, me decía, si están declarados o no están declarados. Claro, esa es la cuestión, y el fisco no va a poder salir a comentar esto periodísticamente y que la gente sepa si efectivamente habían tributado o no habían tributado. El fisco puede hacer todo después, pero no lo puede poner de manifiesto. O sea, sí te puede dar información, pero el fisco después no puede decir nada de su accionar. ¿Y por qué es secreta la evasión fiscal? ¿Qué se supone? ¿Bajo qué figura? Si lo que está haciendo es un daño a nivel nacional, no pido que los escrachen. Los secretos fiscales, vos no podés dar información de la que se hace el fisco. Después vos podés tener una causa y es público, hay un ajuste o algo, eso vos te podés enterar a través de las sentencias que se van fallando, eso sí te podés ir enterando. Sí. O sea, después sale un antecedente o hacen algún ajuste, vos te podés enterar. Pero ahora el fisco no va a poder decir tal persona
es cierto que no había tributado o no tributó sobre estas sociedades. Eso el fisco no lo puede decir. Y entonces, cuando se hizo lo de Cristóbal López y se hizo lo de, qué sé yo, Gerardo Ferreira y un montón de gente que se dijo, bueno, tienen problemas, se lo llamó, debe 8.000 millones de dólares, ¿todo eso era ilegal? Porque había causas penales. Ahí ya estaba una causa iniciada en la justicia. Entonces, vos sabés qué juicios... Ponele, si nosotros queremos saber si se está tramitando un juicio o no, vos tenés esa información pública. Sí. Pero ahora entonces ahí sí vos te tomás conocimiento de esas situaciones, pero no la previa a eso. Ok, o sea, la sospecha no, el juicio no. abierto, la causa abierta sí. Y sí, porque fíjate todos los antecedentes, porque sale un fallo de la corte y nos enteramos todos. Sí. Sale un fallo de, no sé, impuesto a las ganancias o de las jubilaciones de Corte Suprema y nos enteramos todos. Pero eso ya se estaba abordando el tema, ventilando públicamente. Ahora, ¿por qué están tan mal vistas las sociedades offshore? Porque en realidad, ¿qué es? Entonces es un poco... Porque según como vos me la ponés, yo entiendo que es un yeite, mirá como te digo, ¿no? Para sacar rápidamente el dinero del país y llevármelo a otro país de manera mucho más fácil. Más o menos sería eso, una triangulación. No, a ver, los propósitos son muchos. No, lo que te quiero transmitir, Marcela, no siempre una sociedad de estas está vinculada directamente con evasión. Ok. Eso es lo que te quiero transmitir. Sí, o sea, puede que no, Puede que sí, puede que no, pero queda consideración de la persona. Es como decir, me compro un auto que anda a 250 kilómetros por hora. Y por tener un auto no es que yo esté en la ruta siempre cometiendo infracciones. Tengo la posibilidad de hacerlo. Depende de mí si acelero o no acelero. Claro, sí se entiende. O sea, no significativamente si una empresa o un empresario tiene una sociedad offshore, significa que por eso evade impuestos. Eso está claro. La puede usar para otras cosas. Por ejemplo, ¿para qué podría utilizarse de manera no espuria una sociedad offshore? Compras un inmueble en el exterior y no querés que tener algún problema porque, no sé, pasó algo, un tema de responsabilidad. Interpones una sociedad, entonces limitas el riesgo a los activos, a los bienes que están dentro de la sociedad. Entonces, te pasa algo con ese inmueble, no sé, la persona se lastimó con algo. Bueno, cortás la responsabilidad a los bienes de esa sociedad. Sí, está bien. O sea, hay propósitos, o sea, querés desarrollar un negocio en varios países. Bueno, armás una sociedad esta, queda como inversora y movés los fondos de una sociedad al otro, o sea, canalizándolo por lugares donde los regímenes cambiarios son muy flexibles. O sea, hay muchos propósitos para usarlas. En el mundo en general, la gente de Estados Unidos también las usa, estas sociedades. No es que solo los argentinos. Estoy tratando de entenderlo, porque viste como siempre se lo vio como periodísticamente hablando, ¿no? Y se lo vendió siempre como algo medio como, porque me acuerdo de las cuentas de Cristina en los paraísos fiscales y era como que hablábamos todos de eso y hablamos todo el tiempo de paraísos fiscales desde hace mucho tiempo y lo tenemos como que es, viste, y ahora resultó ser que no es tan dramático. A ver, eso es lo que estoy tratando de intelectualizar yo, ¿me entendés? Totalmente, o sea, hay que entender que el mundo cambió y hay un nuevo paradigma en que los países se transmiten información de un fisco al otro. Entonces, ¿para qué hacen esta investigación, por ejemplo, los periodistas de los Pandora Papers? ¿Para qué 165 periodistas del mundo se reúnen para saber en los paraísos fiscales quién tiene o no tiene? ¿Para qué hacen eso? A ver, se filtró la información, empezaron a analizar y acá lo que te están diciendo es, estas personas de Argentina que son públicas tienen estas sociedades, pero no se puede decir que porque lo tienen es igual a evasión. Ahí lo que hay que decir, tienen esto, pero después a veces la gente tal vez... Claro, y ahí después se analizan el propósito. ¿Y ese análisis lo hacen siempre economistas? ¿Cómo? Yo tengo un artículo, lo publiqué, en donde decía que, ponele el caso, Uruguay tiene un régimen totalmente preferencial para las inversiones, que es desarrollar actividades en una zona franca, y esas actividades no tributan. ¿Sí?
Claro. tu lugar. En Sí. definitiva te atrae inversiones. Argentina tendría que hacer lo mismo. Sí, ¿Por qué? Porque claramente, en sí, definitiva sí. vos lo que terminás haciendo es empleando gente, y lo importante Sí. es que la gente esté trabajando, tenga plata y consuma, y después te paga impuestos Sí. por los consumos. Entonces no Claro, siempre parques industriales. En una época los hubo en la Argentina que tenían Totalmente. exención impositiva. Sí, sí. O Bueno, sea, no siempre sí. el no tributar es malo, a veces el no tributar es bueno porque te trae inversiones y sobre todo en el exterior. Sí. Entonces son cosas que a Por ahí veces vos en decís Argentina... que sí, que deberíamos replantearnos la política impositiva en vez de replantearnos si se van o no se van, porque se van. Claro, ¿entendés? O sea, una de las formas de atraer capitales también es dándole un beneficio impositivo. Entonces no hay que mirarlo, hay países que te eximen tributar. O sea, lo que uno tiene que hacer es generar puestos de trabajos e inversiones. Una de las alternativas es darle un marco fiscal muy ventajoso y automáticamente te empiezan a venir inversiones. ¿Qué es lo que hacen estos países? No tienen otros recursos, entonces te generan un contexto para que vos vayas y hagas las inversiones. Uruguay te genera el régimen de zona franca. Entonces, cuando alguien dice, che, tengo que ir a Latinoamérica, y empieza a analizar, dice, pero acá me sale más barato. Bueno, una de las posibilidades, uno de los checklists es decir, ¿cuál es el impacto fiscal menor? Entonces sos elegido por una carga tributaria más baja. Entonces Argentina se tendría que replantear eso. O sea, no siempre tributar menos está mal. Sí, claro, la exención impositiva. Ahora decime, ¿vos crees que hay una distorsión impositiva muy grande en la Argentina que por eso no atrae a las empresas? Porque siempre estamos hablando de los brotes verdes, de la llegada de las empresas, y las empresas no llegan nunca. ¿Vos crees que tiene que ver con eso, con la distorsión y no tener zonas francas o exenciones impositivas que puedan atraerlas un poco más? Y ese es uno de los puntos. O sea, vos lo que un inversor extranjero lo que está mirando es recursos naturales, recursos humanos, costos impositivos, rentabilidad que te va a dar este país en definitiva es. Entonces lo que vos tenés que buscarte es siempre tratar de estar en el top 10, ser el top 1 en ser elegido en recursos humanos, recursos naturales, carga impositiva, seguridad jurídica, son todas cuestiones que se analizan. Entonces a veces tendríamos que cambiar nosotros los argentinos un paradigma, en el sentido de decir, bueno, si generamos contextos beneficiosos y sobre todo en la parte fiscal que le aumentás la rentabilidad de las empresas, automáticamente te empiezan a venir las inversiones. Sí, sí. Yo la única cosa extraña que veo en estos Pandora Papers, que han sido no sé si 165 empresas, entre las cuales hay bastantes conocidos, y salvo uno que es Infobae, muchos eludieron la información. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención y no entiendo por qué, ¿viste? Porque si formaban parte de este lobby de periodistas para investigar los famosos Pandora Papers, de alguna manera, yo lo publico porque es un rédito para mí, pero evidentemente se han encontrado con nombres que no les agradaron demasiado y la sospecha es demasiado, porque directamente lo eludieron, ¿eh? Digo, es rara la situación. ¿Me explico lo que digo? Sí, totalmente, te entiendo a dónde vas, pero... ¿viste? Ahí... Sí, yo entiendo lo que vos me decís de que no necesariamente, que tal vez no lo sepan, que no necesariamente constituye delito o evasión el hecho de que vos tengas una sociedad offshore. Pero me pregunto, tanto silencio me llama la atención. Te lo digo con una mano en el corazón, ¿eh? Sí, puede ser, Marcela. Acá, y también lo que hay que entender es que el Estado argentino también, cuando vos tenés este tipo de entidades, o usás este tipo de entidades, a veces tenés un poco mayor o tenés tratamientos que son un poquito más, llamarlos, más complejos o donde terminás tributando más rápido, por así decirlo. Pero no por sí, por la existencia es que es malo por sí mismo, o sea, o que hay atrás una defraudación. No, está bien. Sí, bueno, no necesariamente para evadir tenés que llevártelo del país, ¿no? Argentina es medio caótico en ese sentido. Sí, o sea, nada. Me parece que siempre se objetiva más en el individuo que en las empresas, ¿no? Y yo entiendo que a veces se le puede llegar a tener un poco de consideración porque la empresa si cierra te arrastra 4.500 ¿cómo se llama? Puestos de trabajo, por ejemplo. Pero digo, me parece que a veces se talla diferente, ¿viste? Cuando uno siente eso, y lo siento... Sí. En verdad, como desequilibrado. Es más fácil perdonarlo a Cristóbal López que a Marcela Feudale. ¿Me explico?
Sí, totalmente, te entiendo. Y hay un desequilibrio ahí, o sea, como ciudadano lo digo, sin ningún tipo de interés. No defiendo a nadie en particular. No sé si vos como contador público o experto en esto de finanzas y derecho tributario me podés decir, ¿es una visión tuya o es realidad? ¿Me explico lo que digo? Sí, viste, no. Por eso digo, no sé si no hay un desequilibrio, porque uno siente eso realmente, que vos decís, bueno, se lo llevaron puesto al pobre tipo que de acá enfrente porque, no sé, había ocultado un talonario. Y después, viste, ves que después del otro lado el despliegue es, no, pero arreglaron de esta manera, arreglaron del otro. Y nada, y quedó en la nada, y todo aquello que se decía que se debía nunca se supo. Es rara la situación económica en la Argentina, de la manera en que se la lleva. No te quiero responsabilizar ni te quiero vincular con algo que es mi pensamiento, Guillermo. Te agradezco tu tiempo. Por favor, Marcela, y a disposición cuando gustes. Gracias, igualmente. Te mando un abrazo grande. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Guillermo Poch, contador público en posgrado, ¿no? En finanzas y derecho tributario.